Bien, estimados estudiantes, en un nuevo video les doy la bienvenida. Ronald Nelson Escalera Rodríguez, quien habla. Y sin mayor preámbulo, nos vamos a ir a la práctica de este video, que es la continuación de lo que estábamos realizando, ¿sí? El día de ayer. Entonces, bueno, habíamos visto cómo poder redactar los objetivos holísticos, y en este caso teníamos definido, ¿sí? Teníamos definido un contenido, ¿no es cierto? Entonces, quiero hacer una corrección importante, ¿sí? Respecto a algo importante, ¿no? Entonces, en los datos informativos voy a considerar la fecha, ¿sí? Teniendo en cuenta que este PDC es para una sesión de clase. Entonces, voy a fijar una fecha, 3 de julio 2020, ya. Entonces, va a ser para una clase, ¿sí? Y la duración, en este caso, acá yo voy a poner por cuestiones didácticas 90 minutos ¿sí? Entre paréntesis, porque en realidad este dato no lo vamos a anotar, pero ya vamos a ir hablando respecto a esto del tiempo en unos momentos más. Entonces, otra corrección, bueno, hice alguna modificación respecto al objetivo, tomando en cuenta que faltaban acentos y había palabras repetidas, entonces ya he hecho esa corrección. Bueno, puedo utilizar cualesquiera de estos dos objetivos porque están relacionados directamente con lo que es el contenido. Y en este caso adicioné acá, ¿sí? El tipo de velocidad que vamos a trabajar en este PDC, ¿no es cierto? Ya habíamos nosotros extractado lo que es el contenido que está acá, ¿sí? El programa de estudios de nivel primario, sí, comunitario vocacional, porque justamente estamos trabajando con segundo año de escolaridad de este nivel. Entonces, acá también ya se ha corregido en el objetivo, sí, no velocidad de traslación, sino velocidad de desplazamiento, ¿no? Entonces, para hablar de manera eh, más adecuada y con propiedad. Ustedes verán acá, hice un cambio en el formato porque, bueno, esto puede tener una ubicación vertical, horizontal. Básicamente, mientras los elementos curriculares cumplan la tarea para la cual están siendo tomados en cuenta dentro del PDC, entonces no vamos a tener ninguna dificultad. Por eso es que la columna de recursos la he llevado a recursos y materiales de manera horizontal, está dispuesta en esta parte. Después está productos y bibliografía consultada, ¿no? He puesto bibliografía consultada. Entonces vamos a tratar de hacer la parte de la orientación metodológica y la bibliografía más, ¿bien? Entonces, esto de los criterios, no, por cuestiones de tiempo todavía. Voy a hacer otro tercer video y después un último video donde vamos a insertar lo que son los objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? Que no son más que herramientas. O sea, no hay que tener miedo a los términos o a la terminología o a la descripción, ¿no? Entonces, no es tampoco complicado. Bien, entonces, en acá te vamos a tener tal vez algunas disyuntivas, alguna problemática, y ustedes tal vez no van a estar de acuerdo porque, ¿por qué? Voy a hablar a partir de lo que he estado viendo, ¿no? En los PDCs que están realizando, ustedes ponen PDCs para 2 semanas, ponen PDCs, sí, hasta mensuales, creo que he visto la planificación, pero los PDCs que están poniendo de manera genérica. Miren, yo voy a hacer con un ejemplo práctico, ¿bien? Entonces, en la práctica, lo que tengo que tomar en cuenta primero, es que mi clase, mi sesión dura 90 minutos, ¿sí? Y aquí, entre paréntesis, voy a volver a anotar, ¿bien? 90 minutos. Ese es el tiempo
que tengo o con el que cuento para poder desarrollar el PDC. Bien, entonces en la parte práctica, nosotros dentro de la metodología de la didáctica, necesariamente debemos tener un espacio, ¿sí? Un momento de calentamiento. Esto responde a un principio, no solamente pedagógico ni didáctico, sino a un principio funcional. Entonces, voy a hacer como están generalmente redactando, ¿no? En el calentamiento yo voy a hacer un juego, ¿sí? Mi método, el método de trabajo de esta clase prácticamente es a partir de la aplicación de juegos, ¿no? Eso es en la parte fundamental de la sesión, ¿no? De clase. Entonces, en el calentamiento yo voy a hacer un juego, ¿sí? Que se llama cámara lenta. Bien, y voy a poner acá la descripción. Entonces, ya también entre paréntesis, yo voy a demorar, bueno, todavía no el tiempo, porque lo que vamos a hacer es, como les decía, un poco mostrarles la parte coherente de la planificación, ¿ya? Entonces, cámara lenta, juego. Bien, acá ustedes ven que he puesto el calentamiento, ¿no? Por cuestiones didácticas. En realidad, ustedes están libres de ponerlo o no, pero yo les sugiero que sí pongan para poder ir, sí, identificando las secciones dentro de nuestra clase que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es marcar esto para que sepamos que son algunas nociones, ¿sí? O algunas guías que nos van a ayudar a poder redactar, ¿no? Entonces, también voy a hacer otro juego que se llama la cadena, ¿sí? Y voy a poner acá juego, ¿sí? Entonces, ya después voy a poner una fase. Hace rato dije parte, ¿no? A ver, quiero explicarles lo siguiente. Cuando nosotros hacemos entrenamiento deportivo, se llama partes del entrenamiento. Cuando hacemos una clase en educación regular, se llaman fases de la sesión, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos la fase, la primera fase, que estaría el calentamiento y todas las formalidades. Pueden evidenciar que aquí yo no estoy poniendo formación, toma de lista o control de asistencia, no estoy poniendo revisión de la higiene ni nada de eso, ¿no? Porque hay cuestiones, sí, muy básicas que pueden realizarlo, ¿sí? Pero si son con un fin evaluativo o con un fin formativo del mismo contenido que tenemos en algunos otros casos, entonces sí habría que poner haciendo énfasis en que eso es muy importante para la sesión que estamos desarrollando. Entonces, acá ya me adentraría a lo que es la fase principal, ¿sí? En la fase principal, entonces, de igual manera, lo que yo voy a hacer es, sí, voy a marcar esto porque por cuestiones didácticas está ahí. Entonces, en la fase principal, yo en mi objetivo puse que el método que voy a usar son los juegos. Básicamente estoy arrancando desde el calentamiento con juegos, ¿sí? Y en la fase principal, lo que voy a hacer también es darle mayor énfasis a esa metodología de trabajo, a ese recurso didáctico que es el juego. Entonces voy a ir desarrollando algunos juegos, ¿sí? Voy a poner como primer juego, voy a poner, a ver, ¿sí? El claxon, y lo voy a hacer en minúsculas porque tengo aquí una duda, ¿sí? Entre paréntesis, juego. Bien. Después voy a
voy a realizar lo que es el semáforo. También es un juego, ¿sí? Después voy a hacer un juego que se llama blanco y negro. Juego, ¿sí? Voy a trabajar, perdón, aquí tengo. Bien, el semáforo. Sí, la estatua movible. También es otro juego, ¿sí? Y, a ver, ya no sé si me va a dar las actividades. 1, 2, 3, 4 juegos y 2 tenemos en el... tendríamos 5, ¿sí? A ver, la estatua movible. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Aquí adelante quiero poner un juego para iniciar. Juego. No, a ver, para aclararles, yo estoy poniendo esto entre paréntesis para poder identificar qué es cada una de estas actividades que estoy poniendo acá, ¿no? Podría poner, por ejemplo, podría poner yo, sí, gimnasia narrativa, gimnasia de recorrido, ¿no? Otro tipo de recurso también para poder desarrollar la clase. Podría poner ejercicios, podría poner test, podría poner actividad competitiva, podría poner un juego de roles, juegos cooperativos, bueno, especificando ya, ¿no? Entonces, tareas o también hay los recursos que se denominan asignación de tareas motrices o resolución de tareas de conflictos motrices. Bueno, hay un fin, ¿no? Perdón, hay muchos, perdón, no un fin, hay muchos recursos que podemos utilizar. En este caso, estamos haciendo énfasis en este PDC sobre el juego. Y finalmente voy a desarrollar algo que también es un juego, ¿sí? Como una actividad de la fase principal. Entonces, sin embargo, yo he visto por conveniente que ya aquí vamos a realizar la fase final, ¿sí? Con un juego, una vuelta a la calma. Y lo que pasa acá es que es complicado en este sentido. Lo que yo estoy desarrollando, entonces, generalmente, pues, miren, aquí lo que, como están redactando ustedes, voy a permitirme poner acá, ¿no? Realizamos, ¿sí? La formación inicial para, para controlar, etcétera, etcétera, ¿no? O de alguna forma ponen, organizamos, ¿sí? Organizamos al grupo en dos equitativamente distribuidos, no sé. Entonces, etcétera, etcétera. O sea, generalmente van haciendo de esa manera, ¿no? El PDC. Y en algunos momentos, o sea, citan cosas que van a hacer, ¿no? Citan cosas. O sea, eh, por ejemplo, realizamos la técnica de respiración en bañeras portátiles y ahí abajo hay otro guión y ponen ahí, ¿no? Otra actividad, como realizamos la técnica del estilo libre sobre una silla para poder mejorar, no sé, o sea, el movimiento de brazo, en la propulsión. Bueno, van poniendo así cosas separadas por guiones, ¿no? Y ahí está realizado el PDC.
pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de que las actividades que ponemos a veces no corresponde al tema perdón, al tiempo que vamos a tener para desarrollar. Más que todo, yo les sugiero que tengan cuidado si van a hacer PDCs de forma quincenal, entonces deben enriquecer el PDC, ¿no? 4 cosas ponen y ahí ya, listo, con eso ya está. Bien, entonces yo estoy haciendo como más o menos he ido viendo los PDCs y ahora vamos a complementar. Entonces aquí yo voy a poner concepto de velocidad, ¿sí? De desplazamiento. No nos olvidemos que es segundo de primaria, ¿no? Entonces esto tendría que decir más o menos hacerle saber que es una capacidad y esto yo lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Es una capacidad, ¿sí? Física, bien. Y entre paréntesis voy a poner algo, ¿sí? Es algo que lo que podemos hacer moviéndonos. Bien. No, es una capacidad física, ¿sí? Que consiste en, voy a poner como para explicarles a los de segundo de primaria, que consiste en, ¿sí? Así vamos a hacer, que consiste en, a ver, le voy a poner mejor en recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Bien, ese sería el concepto un poco que tenemos un poquito ya más técnico, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a decir es en trasladarse, moverse, ¿sí? De un punto, ¿sí? De un lugar, de un punto a otro, ¿sí? En el menor tiempo posible. Bien, entonces, ¿qué haría aquí en la teoría? Lo que estaría haciendo en realidad es conceptualizar la capacidad, velocidad, velocidad de desplazamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que haría aquí, ¿ya? Y aquí además voy a poner descripción de las actividades juegos. ¿Ya? Voy a hacer algunos aspectos generales. Primero, objetivo. Segundo, hermenéutica. Voy a hacer aquí. Si quieren ustedes, mejor ponemos desarrollo, ¿sí? Desarrollo, bien. Conclusión. Listo, ahí está bien, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué he puesto esto? A ver, en la teoría, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a abordar? Principalmente, hacerles entender qué es la velocidad de desplazamiento a los niños, ¿no? En las palabras adecuadas para ellos, pero ahora acá entra algo muy importante. Es necesario conocer nosotros lo que vamos a trabajar, tanto conceptualmente como prácticamente, no solamente prácticamente, ¿sí? No solamente de manera práctica,
Fíjense, o sea, la velocidad es de aquí a allá y yo lo que corro rápido, eso es ya, puede ser, es importante, pero tenemos que conocer nosotros aquello que vamos a enseñar de manera conceptual. O sea, la base de la práctica es la teoría, ¿sí? Y esa teoría debe tener una práctica. Entonces, esta parte es importante. Ahora, bien, el recurso que yo voy a usar acá en la valoración prácticamente es observación, ¿no? Entonces, la observación de desempeño. La observación de desempeño para verificar, ¿sí? Para verificar bien lo que está aquí, lo que tiene que ver con la valoración, ¿no es cierto? Fortaleciendo el respeto y normas de clase, cumplimiento de clase. Ahora, apegados a lo netamente pedagógico, dice, por eso este objetivo es el que nos va a guiar, dice, practicar los juegos sensoriales. Y en este objetivo, que uno de los dos voy a usar para este PDC, dice practicando y participando. Entonces, mi observación, ¿sí? Observación de desempeño, ¿no? Bueno, ya estaría relacionado con un criterio de evaluación. Sin embargo, lo que he estado leyendo es, ¿no? Valoramos la participación o valoramos la importancia o reconocemos o reflexionamos sobre tal cosa, ¿no? Entonces, en la valoración vamos a poner como parte de los estudiantes, ¿sí? La participación o participamos, ¿sí? Coparticipamos, ¿sí? Dinámicamente en las actividades. Bien, ahora coparticipación. Aquí era esto. Coparticipación. Coparticipamos dinámicamente en las actividades, ¿sí? Lúdicas. Listo, ¿no? ¿Y qué estamos, cuál va a ser la producción? La producción en realidad se contempla en tangible e intangible. He hablado la sesión anterior de lo que son, de lo que es el desarrollo neuronal. Nosotros lo que estamos tratando de hacer con este contenido a partir de este objetivo es estimular, ¿sí? Estimular el sistema locomotor o el aparato, perdón, el aparato locomotor para que pueda mejorar el desarrollo. ¿En qué? En la coordinación, en la respuesta neuronal ante el estímulo del sistema nervioso central para que pueda, ¿sí? Mejorar la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a llevar a esto? La práctica. ¿Y qué mejor si lo hace a partir del juego? Entonces, por lo tanto, mi producción va a ser, ¿sí? A mediano plazo, ya que son niños, ¿sí? A mediano y largo plazo, no va a ser inmediato, no va a ser para la clase. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, estamos nosotros eh, aportando, ¿sí? De manera, ¿sí? Desarrollo cualitativo de las capacidades físico-condicionales y, entre comillas, velocidad de desplazamiento. Bien, listo. Ahora, generalmente, a ver, ya está ahí. Voy a aprovechar algo importante porque no sé qué tiempo ya lleva el video. Acá es importante, les decía, el currículum base sí, pero los planes y programas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a poner es el currículum base. A ver, sí, voy a poner Ministerio de Educación. Check. Ministerio de Educación 2009. Ya, eso es de algo. Eso es de justamente los planes y programas.
plan anual, no. Programa. Programas de estudio de educación primaria. Sí, también. Esto ya está configurado como APA, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es... bien, además quiero poner algo que he consultado, digamos, para psicomotricidad, concesiones cognitivas, educación y psicomotricidad. Ya está ahí. Listo. Tal vez algo más en referencia a... Vamos a ver si... La educación física, ya. De ahí he extractado un juego. Bien, entonces lo que yo pongo acá, ya está registrado mi bibliografía, mis fuentes. Siempre el currículum base, ¿no? Pero ya les dije de donde extraemos los contenidos es de acá, de los programas. Y estos dos textos o libros que he consultado, ¿sí? Son fuente para poder extraer el concepto de velocidad de desplazamiento y también para extraer tal vez alguno que otro juego. No, entonces, fíjense, lo que falta acá son los criterios de evaluación. Ahora, bien, si ustedes presentan un PDC así, ustedes tal vez lo van a entender. No quiero agredir de manera personal a nadie, ni se trata de que uno lo sabe todo, y esto es un video que va a estar permanentemente en YouTube, en mi canal que ustedes ya han podido ver, pero quiero decirles que acá nosotros, por más experiencia que tengamos y por más especialistas de la educación física que seamos, tenemos que nosotros desglosar esto. O sea, no es acá poner unas cosas y ya. Por ejemplo, yo no sé si 90 minutos me va a alcanzar para poder desarrollar esto, ¿no? Y si a un director ustedes le presentan esto, él, claro, va a leer, tal vez lo va a firmar y minuciosamente quizás muchos de ellos, la mayoría, lo va a revisar, ¿no? Y va a decir, pero y aquí, o sea, sí, es que es un juego que yo les voy a indicar, o sea, todo de la memoria, todo. Entonces, básicamente la planificación ya no hay que hacerla, ¿no? Si todo de la mente sacamos, ya no hay que hacer plan. Este es el norte y tiene que haber muchas relaciones que les decía. Repetimos y recalcamos. Primera relación, ¿sí? O primera conexión o articulación, ¿sí? Entre el contenido y las orientaciones metodológicas. También otra relación entre el contenido y el objetivo. Una relación entre el objetivo y las orientaciones metodológicas. Otra relación entre lo que estamos haciendo, las orientaciones metodológicas y los criterios de evaluación. ¿Sí? Entre el objetivo y los criterios de evaluación. Entre el objetivo y el producto. ¿Sí? Entre cada una de las orientaciones metodológicas. Esto lo voy a hacer con calma en otro video. O sea, ya son más de 2 o 3 videos que ya me estoy comprometiendo a grabar, pero ojalá nos dé el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros prácticamente estamos empezando acá y hay formas de iniciar lo que es la sesión, ¿no? Pero en realidad nosotros siempre hemos empezado por la parte práctica, por la parte experimental, porque nuestros chicos, muchos, de acuerdo a los contextos, ya tienen experiencia motriz, pues incluso superior a algunos de sus compañeros. Un estudiante que va a una escuela de deportes,
¿sí? O que entrene en un equipo, por supuesto va a tener un plus más, ya va a saber un poquito más, ¿sí? Y eso se va a notar cuando justamente estén desarrollando ese contenido. Por ejemplo, alguien va a una escuela de baloncesto, ¿no? Entonces, y ustedes están desarrollando baloncesto, el niño va a querer sobresalir, el joven va a querer sobresalir y lo va a hacer notar. Entonces, quiero decirles con esto que nuestros estudiantes o nuestros grupos en las unidades educativas no son pues homogéneos. Hay diferentes capacidades desarrolladas. Unos sabrán danza, otros sabrán lo que es deportes, otros querrán participar más en juegos, otros tendrán la habilidad social, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que aportaba Gardner en su teoría de las multiinteligencias, ¿no? Bueno, en fin, si ustedes le presentan esto a un director, ¿sí? Quizás los más minuciosos les diga, pero ¿y esto? ¿No? Entonces, lo que hay que hacer nosotros es desglosar esto, o sea, en esto nosotros vamos a, es decir, basarnos para desarrollar la clase. O sea, no basta con poner aquí los juegos y ya está hecho mi plan, ¿no? Básicamente, por lo menos lo que tendríamos que poner es el tiempo que vamos a destinar a cada uno. Por ejemplo, yo aquí voy a poner, ¿sí? Voy a poner 5 minutos, ¿sí? En este juego, en la cámara lenta. En este otro juego sí, voy a poner 10 minutos. Estoy en la fase del calentamiento, ¿no? Después, en total, la fase del calentamiento va a ser 15, ¿sí? Acá, a ver, el saludo es un juego dinámico, importante, pero yo estimo que máximo podría ponerle de 8 a 10 minutos, así que voy a seleccionar 9 minutos. Bien, y esto es cuando se hace la planificación, o sea, no es que cada juego tiene que durar 10 o cada juego tiene... Ustedes pueden poner de acuerdo a lo que conocen de sus estudiantes, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cómo sea la respuesta también. Figúrense que un juego les guste tanto este juego, que quieran repetir, que quieran seguir jugando, que quieran seguir haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Que, a ver, ¿ustedes van a permitir? ¿No van a permitir? Eso es una pregunta pedagógica didáctica. ¿Qué hacen si tienen varias actividades acá, pero a este juego les ha encantado y quieren repetir? ¿Qué hacen? Yo no os voy a dar la respuesta, ¿no? Eso pregúntense y pues, a ver, vamos a ir más adelante eh, eh, respondiendo a este tipo de situaciones que se pueden presentar. Son hipótesis nada más, ¿no? Bien, entonces, el claxon es un juego también interesante, pero voy a poner yo solamente unos 7 minutos. Bien, nos apuraremos con esto. El semáforo es una actividad interesante, sin embargo, no creo que pueda tal vez, es decir, inducir a la tolerancia más de 5 minutos por las características de este juego. Y yo lo estoy poniendo así de manera, bueno, que tal vez me pueda dar o no me pueda dar un total, ¿no? De minutos que yo voy a invertir, ¿sí? El blanco y negro me parece muy interesante. Además, como voy a hacer un material para ese juego, que valga la pena el hecho de que yo esté haciendo el material, entonces que disfruten un poco más, 10 minutos, ¿no? Y en la estatua movible, que es un juego que no necesita más material que su participación, minutos, 7 minutos, ¿no? Hasta ahí vamos a ir sumando. 7 y 7 son 20, perdón, 14 más 10, 24, más 5, 29, ¿sí? 29, 48, ¿no? 29, perdón, 38, 29, ¿sí? Aquí vamos a hacer la suma, pues. Aquí sí tengo un lápiz, 29 y 9. 8, sí, 38, ya está.
Entonces, mi parte principal, 38 minutos. Y en la parte final, para vuelta a la calma, tengo un juego sol y hielo. Es un poco más estático, pero 9 minutos. ¿Sí? Eso ayuda también a forjar un poquito lo que es la personalidad, ¿no? Y también cumplir con algo que dice aquí, ¿no? Fortaleciendo el respeto y normas de clase. Entonces el maestro es el que está al mando de la clase. Sin embargo, no hay un enfoque militar de la educación física, pero hay principios que deben regir, ¿no? Acá tendremos 9 minutos, ¿ya? Y vamos a ver cuánto tenemos ahí. 15, 38 y 9, ¿no? Entonces, 9 y 8 son 17 más 5, 22, ¿sí? A ver, voy a sumar en un papelito, ¿está bien? 38 más 9, ¿sí? 14, 15, 16, 17, 22. Va 2, 3, 4, 5, 6. 62 minutos tengo hasta ahí, ¿sí? A ver, si no me equivoco, hasta ahí tengo 62 minutos. Lo que podría hacer es quizás incrementar algunos minutos, ¿no? Entonces, hasta ahora tengo 62 minutos. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo estoy haciendo así para, o sea, no les estoy mostrando uno hecho, sino estamos haciendo, ¿no? Para poder ver la parte didáctica, pedagógica también. Entonces, hay un factor de corrección, ¿sí? Entre juego y juego hay algunos minutos que va a transcurrir, ¿sí? Para poder justamente organizar, ¿no? Cada uno de los juegos. Entonces, yo tengo un factor de 2 minutos, bien, por cada uno de los juegos, ¿no? Por cada uno de los juegos. Entonces son más o menos, ahí son 10, ya son 72 minutos, ¿sí? Y aquí 2 ya son 74 minutos, ¿no es cierto? En la parte inicial yo debo tomar en cuenta algunas otras consideraciones. Ahora, no crean que es una forma, digamos, de salir, o sea, esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en la organización generalmente invertimos tiempo y más del que estamos tomando en cuenta acá. Pero para poder ser más puntuales, lo que yo podría hacer, 38 minutos es muy poco en la fase principal de trabajo. No, no es muy poco, sino podría incrementar. Bien, entonces podría promover también otro juego, ¿sí? Otro juego, a ver, se me ocurre, por ejemplo, eh, a ver, nunca tres, digamos. Bien. Nunca tres, igual, juego. Y voy a ponerle solamente de 7 a 8 minutos. Bien, entonces aquí, a ver, teníamos 62 más 8 son 70, más los 10 minutos o 12 minutos de el factor digamos, de regularización del tiempo que vamos a tener, porque no es completamente exacto. Entonces ya son 82 y entonces ya estaría mi clase. O sea, son 82 minutos que tengo, bien, 82 contra 90. Tengo 8 minutos. Y esos 8 minutos, ¿sí? Generalmente los uso acá. Entonces, al inicio, además, tengan en cuenta, al inicio de la clase, no es que vamos a, eh, no es que vamos a empezar, ya empezamos este juego y ya, ¿no? Puede ser también, puede ser, ¿por qué no? O sea, ven acá, ya, vamos a empezar con este juego, vamos a empezar con esto. Pero, ¿qué es lo que pasa?
hay algunos componentes didácticos de la sesión de clase que estaríamos omitiendo, por una parte. Por otra parte, también estaríamos desplazando algunos componentes pedagógicos, ¿no es cierto? Entonces, bien, sé que es el saludo importante también y lo estaríamos omitiendo, ¿no? Entonces, son algunos factores. 8 minutos más o menos tendríamos, aquí voy a poner 8 minutos, ¿ya? Que tendríamos para poder regular, ¿no es cierto?, entre una actividad. Figúrense, o sea, hagan de cuenta que este juego del semáforo les ha gustado y en vez de 5 dura 10. De estos 8 minutos ya hemos quitado nosotros 5 y vamos a tener 3 para disponer en cualquier momento. Por otra parte, ¿sí? Por otra parte, nosotros estamos viendo aquí el desarrollo de los juegos, pero hay una orientación metodológica que es esta, la teoría, que en algún momento yo tengo que decirles qué es. Yo puedo elegir de hacerlo al principio o puedo hacerlo durante el desarrollo o puedo hacerlo finalmente al concluir la fase principal, ¿sí? La fase principal, ¿no? Entonces, esto yo, como dice aquí, conceptualizar la capacidad de velocidad, ¿sí? De velocidad de desplazamiento. Bien, perdón, ya. Entonces, ya le he dado mayor cuerpo a mi planificación y lo que yo voy a hacer acá es, pues, contabilizar el tiempo que estoy invirtiendo. Obviamente, esto es más pensar. O sea, ¿cuánto demoran ustedes? ¿Cuánto demoran en hacer una planificación? ¿No es cierto? 2 horas, 3 horas, ¿no? 30 minutos, qué sé yo. Ahora, si es agarrar y copiar, pues lo harán en 20 minutos, ¿no? Pero la cuestión es pensar qué es lo que estamos planteando para fijarnos un objetivo y a partir de eso desarrollar momentos metodológicos que tengan que ver con este objetivo. Entonces, lo que yo les puedo decir a manera de sugerencia y corrección es que no pueden poner aquí un contenido, su objetivo holístico esté por un lado apuntando a otra cosa y aquí estén haciendo otras cosas que realmente no enriquezcan. Entonces, aquí tiene que estar bien nutrido, muy nutrido. Finalmente, lo que yo podría hacer acá, ¿sí? Es descripción de estas actividades, de cada una de estas actividades. Si el director lo solicita, sí, pero básicamente lo que tendríamos que hacer es remitirnos al reglamento de desarrollo curricular. O sea, es un documento que existe. Lamentablemente, este documento tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque dice cuáles son los elementos curriculares del PDC. Eso es lo que dice. Cuando leemos la página número 22, de la 22 a la 27 del Reglamento de Desarrollo Curricular, después de los planes anuales trimestralizados encontramos el plan de desarrollo curricular. Y lo único que contempla dice cómo se debe redactar el objetivo holístico, qué es lo que se debe tomar en cuenta. Después nos habla de los datos informativos y cuáles son los elementos curriculares, ¿no? Y por ejemplo, en este reglamento de desarrollo curricular ya no contempla lo que es la temática orientadora, ¿no? Bueno, sin embargo, entonces, volviendo a esta parte del desarrollo, entonces lo que yo tengo que hacer acá, ¿no? Acá yo pongo organizados en círculo, ¿sí? Se le asigna a uno de los niños, niñas, ¿ya? Cuando se habla de género, no hay, eh, bueno, no es necesario utilizar niños, niñas, ¿no? Pero, bueno, por cuestiones ideológicas nada más. No, se le asigna a uno de los niños el papel de vecino, ¿ya? El mismo recorre trotando alrededor del círculo, ¿sí? Alrededor del círculo
Y cuando toca la espalda de uno de sus compañeros, se pone a correr, ¿sí? El compañero tocado, ¿sí? También corre en dirección opuesta, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿sí? Cuando se encuentran, bien, se deben saludar dándose la mano y otros, o sea, creatividad, ¿no? Se pueden poner a conversar, pueden hablar, o sea, hay niños muy creativos, ¿no? Ya, y pues, bueno, el objetivo básicamente aquí, pues, objetivo, llegar a ocupar esa plaza en el círculo o ese lugar en el círculo antes que el otro, ¿sí? Puede haber variaciones, se puede haber una penitencia, una tarea, no castigo, ¿no? Se puede hacer no sé, pueden hacer llegar hasta 5, pero cumpliendo estos 5 minutos que tenemos, ¿no? Entonces, correr ahí es correr básicamente. El tocar al compañero es, ¿sí? Es una sensación kinestésica, tiene que ver con el tacto, por tanto, nosotros estamos cumpliendo con esto, que dice, a partir de juegos sensoriales, tenemos que conocer qué son los juegos sensoriales. Los juegos sensoriales tienen que ver con los sentidos, entonces vamos a utilizar tal vez el olfato, la vista, el gusto, el tacto, el oído, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, el claxon se desarrolla justamente con el uso del silbato, ¿no? Con el uso del silbato, perdón, del silbato, bueno, entonces ellos pueden ir, aquí yo escribo, ¿no? Sí, dentro del terreno de trabajo, y ahí entre paréntesis puedo poner cancha múltiple o cancha de baloncesto, ¿no? De voleibol, etcétera, no sé, ya, bien. Entonces, todos en dispersión, ¿sí? Eh, bueno, el maestro da las consignas, ¿sí? De desplazamiento, ¿sí? Trotando, caminando, hacia atrás, hacia adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando escuchan el silbato deben detenerse. El que no se detiene, entonces puede tener una tarea o puede ayudar al profe a controlar y así. Bien, 7 minutos. Lo que hacemos que es estimular el sentido auditivo, ¿sí? Mejoramos el freno inhibitorio y también trabajamos lo que es la velocidad. Si podemos nosotros correr, trotar, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando varias otras capacidades también, ¿no? Acoplamiento, coordinación, anticipación, entre otros. Entonces yo tengo que describir cada uno de estos y esto va a tener mayor sentido. Y cuando describa aquí las actividades o cada uno de los juegos, lo que voy a hacer es fácilmente ver la observación. Yo voy a tener perdón, ¿dónde está? Aquí en la valoración, observación de desempeño, pero ¿qué instrumento voy a utilizar, no? Puede ser una guía de observación o puede ser simplemente una lista de cotejo, o sea, su registro, ¿sí? Entonces, participa, no participa, ¿sí? Ahora, cuando ustedes quieren evaluar esto, lo que pueden hacer es, en esta fase, quitar uno de estos juegos, ¿sí? Lo quitan esto y lo quitan esto, ¿ya? Y en la fase final pueden hacer un jueguito, un test, un ejercicio, algo, para poder verificar su velocidad de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer actividad competitiva. Bien, y ahí hacen, ¿no? Por tríos, recorrer 50 metros.
Bien, esto obviamente es al ganarse. Ya 50 metros, incluso 40 nomás, bueno, 45 voy a poner. Bien, 45 metros. Tomando en cuenta que a los 39 metros ya alcanzamos una velocidad adecuada y constante, ¿no? Entonces yo quito esto y como esto es para todo el curso, entonces los 8 minutos más los 9 minutos son 17 minutos, ¿sí? Y de estos 8 minutos que tengo acá, de estos 8 minutos, ¿sí? De, de variación que puedo utilizar, los puedo tomar acá. Entonces, más o menos voy a tener alrededor de 23, 25 minutos. Y estos 25 minutos los empleo en la fase final para hacer la valoración de este contenido que he aplicado. O sea, como solamente sugerencia. Bien, bueno, aquí voy a terminar el video y voy a hacer otro para la cuestión de indicadores de evaluación, ¿sí? Pero si ustedes describen acá, entonces aquí más fácil va a ser, ¿no? A ver, por último, en el calentamiento he puesto un juego cámara lenta, ¿sí? Es donde el maestro va a dar algunas consignas, pero lo tienen que hacer en cámara lenta. Entonces esto va a ayudar a los chicos a mover las articulaciones, ¿no? Entonces, movilidad articular. ¿Sí? Puedo ponerlo eso entre comillas, ¿ya? Bien, y pongo, ¿no? Entonces, a partir de las consignas, coma, realizar, ¿sí? Los movimientos indicados en cámara lenta. Punto. Bien. Son niños, ¿no? Entonces, a los niños el recurso que mejor les va es el juego, ¿no? El hacer filas y esperar su participación es un poco complicado, ¿ya? Pero lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ejemplo, yo voy a poner acá ejemplos, ¿no? Saltar, ¿sí? Saltar, trotar en cámara lenta, marchar, ¿sí? Caminar hacia atrás, ¿sí? Bueno, después puedo tomar también nadar, ¿sí? Nadar. Algunas otras, bueno, digamos eso de manera individual. Hay muchos más, etcétera, ¿no? En parejas también les puedo decir que trabajen. Encuéntrense con un compañero, ¿no? Entonces, el encontrarse, todo en cámara lenta, ¿no? Con un amigo. Bien, después también puede ser, ¿sí? Perseguir a ese amigo, contarle algo al amigo, o bueno, algunas acciones entre dos o más compañeros, ¿no? Bien, pero es una actividad que debe cumplir algo importante. No extralimitarnos de los 5 minutos porque luego tengo otra actividad. Todo esto nos va a ayudar a poder organizar mejor nuestro PDC y básicamente ya está tomando cuerpo, ¿ya? Hasta aquí es donde hemos podido trabajar y lo voy a subir